Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta su clase de Derecho Electoral. En esta ocasión nos vamos a enfocar a atender la unidad número 7 de nuestro programa, que se denomina Justicia Electoral. Para ello necesitamos tener en cuenta primeramente que el documento que vamos a emplear para usar como fuente de esta información es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Para estos efectos, los objetivos de la unidad serán los siguientes. O es un objetivo único, que es que el alumno sea capaz de explicar los elementos de la justicia electoral, reconocer los diversos medios de impugnación en materia electoral, así como los tiempos y los modos reales para su interposición. Bien, de esta condición, los temas que se abordarán será justicia electoral como tema principal, del cual derivaremos subtemas como son los antecedentes, los fundamentos, los principios constitucionales, así como los medios de impugnación en la materia, las reglas comunes para establecer estos medios de impugnación, los recursos sobre quién conoce y quién resuelve con respecto al Instituto Nacional Electoral, y también de quién reconoce o a quién le toca conocer en aspectos de lo que es la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En más de un video. Ahora, definamos primero qué es justicia electoral. Entenderemos que la justicia electoral se complementa atendiendo a la función de los medios ideales que existen en la ley para combatir las acciones que se pueden considerar que están fuera de los principios rectores del procedimiento, principios que ya hemos señalado en la anterioridad y que pues está por demás señalarlos ahora. En este mismo efecto veremos los tiempos en los cuales se interponen, la ejecución, que es diversa según el medio del cual estemos hablando, y del mismo modo la forma en la que inicia el proceso, o desde ese periodo, desde el momento que empieza hasta que, bueno, tenemos un resultado definitivo. En este mismo sentido, por justicia electoral también habremos de saber los medios principales de defensa en que se basa o que se va a desarrollar, los cuales vamos a clasificarlos primeramente como juicios, como recursos o como reclamaciones, los cuales irán siendo estudiados en el examen de la presente. Como antecedentes esenciales de lo que es la justicia electoral, vamos a entender que el Código Federal Electoral de 1987 es el antecedente que tenemos pues más cercano a nuestra situación, a nuestra condición actual. Hoy en 2021, que está siendo grabado esto, octubre del 2021, entendemos que la existencia de recursos que buscan revocar o modificar resoluciones emitidas por organismos y autoridades electorales es el primer punto, el primer dato donde lo llegamos a encontrar. En este código, en esta época, se habla de lo que es una etapa preparatoria, en la cual los recursos que eran válidos para interponerse en el mismo era el recurso de revocación, el de revisión y el de apelación. También un recurso de queja que era especialmente diseñado o estaba signado así para impugnar lo que llamaremos cómputos distritales y la validez de cualquier elección. La interposición de dichos recursos, como dato importante, no suspendía los efectos de actos y resoluciones reclamadas, cosa que hasta la fecha sigue siendo de esa manera. Ahora, ¿quiénes podrían ser competentes para resolver de acuerdo a ese código? De aquel entonces estaríamos hablando de lo que era la Comisión Federal Electoral, quien conocía de los recursos de revocación contra los actos de las delegaciones del Registro Nacional de Electores, sobre las comisiones estatales de vigilancia, que conocían de los recursos de revisión interpuesto contra de sus propios actos, las comisiones locales electorales, que eran los recursos de revisión contra actos de comités distritales electorales, y un tribunal de lo contencioso electoral. Por su parte, en dos grandes apartados, en los cuales tenemos primero los recursos de apelación de la etapa preparatoria y los recursos de queja también de la misma. Para el 22 de noviembre de 1996 es publicada en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la cual hasta la fecha sigue rigiendo y bueno, se ha ido actualizando desde luego a través de diversas reformas que han venido siendo necesarias. Los fundamentos y los principios constitucionales que dan origen a la misma
vamos a entender que básicamente es el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de que está seccionado a través de varias fracciones, pero además vamos a señalarlo de manera genérica. En lo que toca a estos principios constitucionales, hay que señalar que debemos de considerar siempre como principios esenciales, aparte de los del procedimiento, pero estos son los elementales, la constitucionalidad, es decir, que todo se mantenga apegado o derivado de la Constitución como una legislación suprema, la legalidad, que debe estar apegado desde luego a lo que señalan nuestras leyes, que sea definitiva, que es un tanto distinto de lo que llamamos la preclusión, entendiendo como la interposición de los medios de impugnación que no producen efecto suspensivo como lo señalamos anteriormente, y también el principio de inatacabilidad, es decir, que las decisiones que se toman y que resultan en estos casos ya no pueden ser en algunos casos atacables por considerar o digamos que ya está agotado, ya no hay materia, digamos, de ello, y por consecuencia si se continuara se estaría pues convirtiendo en una situación viciosa y además que no sería estéril, no llegaría a ningún punto. Ahora, como medios de impugnación es necesario señalar que la ley de la cual hablo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos dice en el artículo 3, apartado 2, cuáles son los medios que se consideran propiamente como medios de impugnación, y entre ellos encontramos de primera instancia los recursos. En cuanto a los recursos que nos señala este artículo tercero, vamos a encontrar el recurso de revisión. Este recurso de revisión tiene como finalidad garantizar la legalidad de los actos y las resoluciones de la Autoridad Electoral Federal. Por otro lado, existe un recurso de apelación, un juicio de inconformidad y un recurso de reconsideración, los cuales su objetivo son garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la Asamblea Electoral Federal. ¿De acuerdo? Ahora, el recurso de revisión, que es en contra de las resoluciones y las sentencias que son emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de los actos y las resoluciones de la Autoridad Electoral Federal en el Tribunal Electoral, que ha sido creado con dicha finalidad. Los juicios. Dentro de lo que llamamos juicios, o que se clasifican así, encontraremos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que al final del video se estarán revisando por separado cada uno de estos juicios y recursos. El juicio de revisión constitucional electoral, que garantiza la constitucionalidad de los actos y las resoluciones definitivas, así como aquellas que sean firmes de las autoridades competentes en las entidades federativas, las cuales tienen como finalidad organizar y calificar los comicios y resolver las controversias que surjan. Además del juicio para dirimir los conflictos y controversias laborales entre el antes IFE, que incluso en la ley todavía lo maneja como IFE, sabemos hoy en día por la reforma que sufrió el instituto, denominado ahora INE, y los servidores que de él derivan. Ahora, ¿quiénes son los competentes para resolverlo? Bueno, de acuerdo al artículo 4 de la misma ley, dice que en primera instancia le corresponde a los órganos del IFE o INE, por la razón que ya señalé, conocer y resolver tanto del recurso de revisión, el recurso de revisión, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal los demás. Es decir, el INE el único que va a poder resolver va a ser el recurso de revisión. Y tenemos que tomar en cuenta también que para que esto se substancie y la resolución de esos medios de inconformidad de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando a falta expresa de lo que señale la ley. Y cuando no haya una disposición como tal que sea clara al respecto, entonces podrá obrar de manera supletoria, como en casi todas las materias que manejamos, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, ¿cuáles serían las reglas comunes para aplicar a los medios de impugnación? Estamos hablando aquí de una generalidad, y esa generalidad la marca el artículo 6 de la misma ley, el cual me indica que lo señalado en este título rige para trámite, sustanciación y resolución todos los medios de impugnación, a excepción de las reglas particulares que están anexadas en los libros segundo, tercero, cuarto y quinto de la misma ley. En ningún caso el medio de interposición o la interposición del medio de impugnación
va a causar efecto suspensivo sobre el acto o la resolución que se reclama. Tercera regla general, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá los asuntos de su competencia. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverán la no aplicación de las leyes en materia electoral contrarias a la Constitución, ya que sabemos que ocasionalmente existen lagunas entre algunos conceptos, entre algunos datos, y cuando esto ocurre, si alguna de ellas llegara a ser contraria, entonces es cuando puede aplicarse bajo esta forma, resolviéndose no emplearse, ya que cada caso y cada situación es distinta y las circunstancias pues varían de un punto al otro. Las resoluciones que se encuentran dictadas en este supuesto serán limitadas al caso concreto y en su caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en dado momento a tener conocimiento se verá obligada a generar un informe o dar conocimiento de ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de que ésta determine si puede aplicar la facultad de atracción o algún otro elemento que venga a colación con el mismo concepto. Ahora, los plazos y términos. De acuerdo al artículo 7º de la misma ley, nos dice que durante los procedimientos electorales, todos los días se consideran hábiles, días y horas. Por lo tanto, tenemos que los términos fatales pues se van a marcar ahí. Por lo tanto, los plazos que sean computados de momento a momento y cuando se señalen por días serán 24 horas. Explicando un poco más, refiere que si la ley indica que surte efectos al momento de la notificación, entonces tomaremos en cuenta la hora. Son las 15 horas, entonces a las 15 horas del día de mañana, pensando que sean 24 horas para comparecer, responder o demás, será donde fenece ese término. Y si la ley señalara que se cuenta con 3 días, entonces surte efectos el mismo día en el cual se está, en algunos procedimientos en el mismo día que está notificando, y en algunos otros tendremos que estar atentos a encontrar qué parte sería hasta el día siguiente y de ahí 3 días completos, incluyendo sábados y domingos. Ahora, si la violación reclamada se produce fuera del proceso electoral, entonces ese cómputo tendrá como base los días y las horas hábiles. Ahí se aplicarían como en cualquier materia de manera común. En cuanto al artículo 8º de la misma ley, nos señala que el medio de impugnación debe estar presentado dentro de los 4 días, contando a partir del siguiente en que se tenga conocimiento. Es decir, vamos a pensar que hoy viernes me están notificando alguna situación y me da 4 días para presentar mi medio de impugnación, entonces yo tendré que contar sábado, domingo, lunes y el martes sería su último día para término. ¿Cuál sería el último momento del término? Sería entonces las 12 de la noche de ese día. ¿De acuerdo? Ahora, bajo este contexto, tenemos que ubicar lo que son los requisitos señalados del medio de impugnación. Los requisitos están señalados básicamente en el artículo 9º de la misma ley. Primero tiene que ser por escrito, debidamente ante la autoridad que corresponda. En segunda instancia, señalar a qué autoridad nos dirigimos o el órgano partidista que se señala como responsable. El nombre del actor, o sea, quien promueve. El domicilio en que se reciban notificaciones y autorizados atendiendo a las circunstancias de territorialidad. Los documentos que acompañan a ese escrito que acreditan la personería. Aquí hay un dato importante, que en caso de que yo todavía no tenga algún elemento de eso, por ejemplo, documento que acredita mi personería o pruebas concretas, puedo pedir que se soliciten de manera adicional. Es decir, que se soliciten a quien los tenga en su momento o que, digamos, no han sido entregadas. Se debe señalar el acto y la resolución, así como el responsable. La mención expresa en que se basa esta impugnación, junto con sus agravios y preceptos, además de las pruebas que pueda tener en su momento, y debe de ir con el nombre y firma de la persona que está promoviendo. Vamos a hacer una pausa aquí para poder dar fin a este primer bloque y enseguida continuamos con la segunda parte.